Buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva reunión de nuestro Círculo di Professionisti di Origine Italiana. Nos alegramos mucho de que podamos seguir compartiendo de esta manera, un poco inusual, nuestras reuniones y compartir la alegría de estar juntos y de siempre tener algún tema interesante que compartir. Dejo con ustedes al profesor Saragoni, quien nos va a presentar a nuestro charlista de hoy. Bueno, buonasera a tutti. Esta es la última sesión, como dijo Ginetto, de un año que ha sido complejo por el COVID, que es la reunión que nos convoca hoy día. En realidad hicimos solo 3 reuniones de las 9 que hacemos habitualmente en el año, pero ha sido todo un éxito en el sentido de que logramos vía el Zoom mantener el nexo entre todos en estas últimas 3 reuniones. Esta reunión tiene algo en particular porque la última reunión que hicimos presencial fue la de noviembre del año 2019, que la dio nuestro ex past president Rollo Molochevi sobre Leonardo da Vinci en la corte de Milán. Y en esa oportunidad le rendimos un honor muy especial al doctor Italo Bragetto con motivo de haber sido designado Honorary Fellow of the American College of Surgeons de Estados Unidos. Y así que nos trae los recuerdos la presencia de Italo en esta oportunidad de la última reunión que tuvimos y que fue muy exitosa y con mucha amistad y mucha asistencia. Así que nos trae un recuerdo de la última reunión y el placer de tenerlo con nosotros, sabiendo que Italo ha sido parte del directorio de POI en el pasado y él es doctor de cirugía en la Universidad de Chile. Aparte del premio o distinción de ser honorary fellow, fue director general del hospital que aparece en la pantalla, que es el José Joaquín Aguirre, el doctor Joaquín Aguirre, que es conocido como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es, en realidad, para los que no entienden, en realidad es la Escuela de Medicina, porque la medicina, muchas de las clases de la práctica se dan en este edificio y en otros hospitales. Él es profesor de cirugía en la Universidad de Chile, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Cirujanos, y es presidente fue presidente del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Como le digo, ahí funcionan los distintos departamentos que tiene la Facultad de Medicina, especialmente en la parte clínica. Así que él nos va a dar una conferencia sobre un tema que nos ha tenido convocado todo el año, que es el impacto de la pandemia COVID-19 en los aspectos social, de salubridad y práctica médica, en lo cual va a cubrir los temas de la asistencia, la docencia que estamos hablando y la relación médico-paciente. Así que Italo, es un honor para mí presentarte y contar con tu presencia hoy día. Muchas gracias. Gracias, presidente. Agradezco sus palabras, la presentación. En realidad yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Chile. Para ampliar un poco la información,
de Rodolfo, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, creo que sigue siendo el principal centro docente asistencial del país, como lo ha sido durante muchos años. Por ahí han pasado los ilustres profesores, maestros de la medicina, maestros de la cirugía. Me siento muy orgulloso de participar y ser miembro aún de esta universidad y de este hospital. Y también expresar mi agrado por estar junto a todos los amigos. He visto en la pantalla a muchos de los amigos con los cuales hemos compartido esas excelentes reuniones que mes a mes se hace en el Círculo. El tema de ahora es obviamente un tema candente para todos. Les quiero expresar que yo no soy un epidemiólogo, soy cirujano digestivo, pero he tratado de hacer un resumen para mí y para ustedes de todo lo que ha significado este maldito año con este maldito virus que nos afecta a todos en el mundo entero. Y me voy a referir a los impactos sociales, los impactos en salud y también en lo que involucra la práctica médica, la docencia y la relación médico-paciente. ¿Cuáles han sido los grandes problemas y las repercusiones que ha tenido en salud? Lo más importante, ustedes han visto, es la cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, con esta enfermedad y la mortalidad que ha llevado. No les voy a hablar de cifras ni de porcentajes, sino de conceptos globales. Fíjense que la mortalidad por COVID es igual o mayor a la mortalidad por cáncer o por cirugía de cáncer. Es decir, ha tenido mucha culpa este virus de la mortalidad que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos. Con respecto a la economía, ustedes han visto y todos han leído en los diarios los impactos que ha tenido en la economía, con pérdida de puestos de trabajo, lo que crea cesantía, lo que a su vez crea todos los problemas sociales, menor crecimiento, los trabajos informales, a pesar de todas las medidas que se han tomado, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos, esto ha repercutido tremendamente en la caída de los ingresos y eso tiene una repercusión en la salud mental. Yo pienso en un padre de familia, madre de familia, pierden el trabajo. Ustedes ven todos los días en las noticias las tremendas dificultades, el drama que significa para esa familia el poder llevar el pan diario a sus casas, y eso obviamente tiene una repercusión en salud mental tremenda. Hace pocos días, ¿no es cierto?, salió un report de las atenciones en psiquiatría, y resulta que estas se han ido incrementando mucho por patología psiquiátrica aguda, en desmedro de la atención de las depresiones crónicas, que ustedes saben es una enfermedad que está en el GES. Y eso ha creado una tremenda dificultad para atender adecuada y oportunamente a esos pacientes. Por otra parte, tenemos los problemas sociales, ¿no es cierto? Y esto no es un problema de nuestro país, sino que este es tal como lo muestro en la flecha, es un problema mundial. Los países pobres, ¿no es cierto?, son los que más hacinamiento tienen. Las familias viven todas confinadas allí, habitaciones pequeñas, donde la transmisión, ¿no es cierto?, es mucho más fácil. Por otra parte, nuestros pueblos, desgraciadamente, y esto también es válido un problema mundial, en India, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, ustedes han visto las imágenes de la gente que no respeta las normas y las reglamentaciones, las instrucciones que dan los gobiernos y los ministerios de salud. Yo creo que desgraciadamente la indisciplina, el no tener conciencia de lo que significa esta enfermedad, ha llevado, ¿no es cierto?, a que este virus se mantenga
y ustedes ven que incluso en Europa, incluso en Alemania, donde uno tiene el concepto que los alemanes son muy ordenados, qué sé yo, tampoco, son indisciplinados igual. Y ustedes ven los rebrotes que está teniendo Europa en este momento. Ha habido problemas en la cobertura de las necesidades básicas en los supermercados, los centros de distribución de alimentos, el comercio ambulante que no respeta el distanciamiento físico, como lo ven ustedes en esa fotografía. Las casas de reposo ha sido un problema de manejo. Ustedes recuerdan que incluso el hogar italiano se vio afectado por esto, porque no se tomaron las medidas adecuadamente, oportunamente, y hubo mucho contagio en las cárceles. Y el problema de la delincuencia, ustedes ven que a cada rato aparecen en las noticias. ¿Cuál fue la consecuencia en nuestro hospital con respecto a la situación epidemiológica? Fíjense que en las barras están los números de fallecidos que ocurrieron en el pic. Afortunadamente esto ha ido disminuyendo y todavía se mantiene, pero esto sin duda que a partir de marzo, y se está esperando que en marzo, abril, de nuevo haya un nuevo pic de muertes en el próximo año. Estos son los enfermos hospitalizados por cirugía electiva, es decir, enfermedades habituales como, qué sé yo, las hernias, los cálculos a la vesícula, el reflujo. ¿Cómo cayeron las hospitalizaciones en este periodo? Por culpa de la gran cantidad de enfermos con COVID que nosotros tuvimos que hospitalizar en ese momento. Es decir, el hospital nuestro se transformó prácticamente en un hospital para el coronavirus. Y esto que ocurrió en el hospital ocurrió en todos los hospitales regionales, hospitales de provincia, y más aún en los hospitales más chicos. Incluso ustedes saben que nos visitó una delegación italiana, que yo voy a hacer más referencia, e incluso en Italia pasó exactamente lo mismo. Conversando con mis primos que viven en Padova, el hospital universitario de la Universidad de Padova, un tremendo hospital, en el momento de pic se transformó en un hospital COVID. Después se aprendió a manejar esta situación y ellos cambiaron su política, que yo la voy a mencionar más adelante. Pero el impacto, ¿no es cierto?, es que desgraciadamente a raíz de este virus hubo que cambiar el foco de atención en desmedro de las enfermedades crónicas. Eso es lo que yo les decía, ¿no es cierto? La consecuencia fue que el hospital se transformó prácticamente en un hospital COVID. Rodolfo Zaragoni sabe el drama que significa, el drama económico del hospital de la Universidad de Chile, que se tiene que autosustentar gracias a prestaciones por convenio con la ISAPRE, con FONASA, con el Ministerio. Al transformarse en un hospital COVID, esos ingresos para el hospital cayeron. Afortunadamente, y esto hay que decirlo y reconocerlo, afortunadamente las reuniones que se sostuvieron, la rectoría, la dirección actual del hospital, el Ministerio de Salud, ha reconocido la tremenda labor que hizo el Hospital José Joaquín Aguirre. Y si bien hubo pérdida de ingresos por este tipo de atención, se recuperó porque el Ministerio traspasó los dineros que le correspondían a nuestro hospital por esa transformación. ¿Qué ha generado esto? Ha generado un tremendo problema de las listas de espera. ¿Ah? Y eso es lo que se grafica, ¿no es cierto?, en este diagrama. Las patologías electivas operadas, ustedes ven cómo cayó. Cayó con el tiempo, y eso ha significado que cayeron las cirugías electivas y subieron los enfermos COVID. Pero la consecuencia de esto, que al transformarse en un hospital COVID, se produjo una lista de espera de otras patologías graves y que se tuvieron que postergar. Los
los pacientes con cáncer, los trasplantes de riñón, los trasplantes de hígado, la salud mental que yo les comentaba. Hoy día, y esto se da en cualquier institución de salud, ya sea público y privado, estamos asistiendo a un verdadero tsunami de pacientes que debieron ser suspendidos de su atención. Y si ustedes quieren ir a pedir una endoscopía, un escáner, una radiología, van a sufrir esa consecuencia porque le van a dar horas para muchos días más. O nosotros estamos dando para enero un control endoscópico, fíjense ustedes. Este es el tipo de cirugía, que no los quiero aburrir mucho con esto, pero ustedes ven aquí en este círculo que la cirugía electiva de mama, de tiroides, las hernias, la cirugía plástica, ¿no es cierto?, prácticamente no se hicieron, cayeron, tal como lo mostré en el diapositivo anterior, se operaron muy poco enfermos. Y lo que sí se operó son emergencias. Aprieta y en alguna parte. Son emergencias. Yo no quiero ir. Ay, perdón, alguien está hablando. Emergencias vasculares que no se pueden. Aprieta tu foto. Por ejemplo, una trombosis. Entonces, lo que ustedes ven es que las urgencias vasculares se tuvieron que mantener porque un enfermo que llega con una trombosis de una arteria de una pierna, ese enfermo no puede correr el riesgo que pierda la pierna, entonces hay que operarla. Y en esta columna, la del lado, ven ustedes las cirugías efectuadas por la residencia o por la urgencia, cómo subieron a raíz de las urgencias que no se podían postergar. Y para peor, esa urgencia, por ejemplo, una apendicitis aguda, muchas veces llegaban con 3 días de evolución, una colecistitis aguda con 3, 4 días de evolución con el cuadro agudo, y lo que hacía, ¿no es cierto?, que estos eran más difíciles, más complejos, con aumento de las complicaciones postoperatorias. Para que vean el impacto en la cirugía. Y esto también muestra la comparación entre la cirugía del año 19 versus el 2020. 2019 en azul, 20 en rojo. Y cómo la cirugía, fíjense que cayó entre un 20-25% de la cirugía electiva, tuvo que suspenderse por este maldito virus. ¿Cómo recuperar entonces la actividad quirúrgica? Como les decía, estamos asistiendo a un verdadero tsunami y tenemos la obligación de reiniciar la actividad quirúrgica en forma segura. Y algunas medidas, ¿no es cierto?, se puso mayor énfasis en la cirugía ambulatoria del día. El paciente se opera y se va de alta en el mismo día, de tal manera de generar más espacio, más pabellones, más camas, y por otra parte disminuir el riesgo de contaminación intrahospitalaria, que también puede existir. Y esto es una cosa que se aprendió gracias a la experiencia italiana. Como les decía, meses atrás vino una delegación de un grupo de anestesiólogos, epidemiólogos, salubristas del Instituto Lázaro Spallanzani de Roma. ¿Y cuál fue el mensaje? Que los hospitales debieran ser divididos. Entonces, en áreas no COVID, ¿no es cierto?, y áreas libres de COVID y áreas con COVID. Ellos le llamaban área rosa e área bianca. La área rosa eran los enfermos contaminados y tenían prácticamente ese hospital se dividía en dos, con flujo diferente, preoperatorio diferente, sectores administrativos diferentes, todo diferente. Eran 2 hospitales en uno. Y obviamente los instructivos para cómo manejar a los pacientes en el preoperatorio fue un mensaje que nos transmitieron nuestros colegas italianos, muy bueno, y que nosotros en el hospital y en todas partes se está aplicando. Yo les hice mención del hospital de Padova. En este momento el hospital de Padova está dividido en 2. Es un hospital de campaña, con tiendas muy
no como las tiendas que se hicieron aquí en Chile, desgraciadamente, en el Sotero del Río, que hubo problemas. Pero el hospital de Padova, el hospital San Agostino de Padova, en este momento está dividido en dos. Un hospital para enfermos COVID, y ahí se atienden todos ellos, y otro hospital para la cirugía electiva, de tal manera de no retardar y no producir esta tremenda lista de espera de los pacientes electivos, que no se pueden suspender, sino es un desastre sanitario eso. Eso es lo que yo les estaba comentando. Entonces, gracias a la gestión de la Embajada Italiana, del rector Vivaldi, con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ellos nos visitaron, ¿no es cierto? Este es el antiguo hospital, que es la pura fachada nomás, que mantienen del hospital Stefano Spallanzani en Roma, pero es un hospital súper moderno. Y esto es una imagen de cómo está dividido el hospital. Por una parte ingresan los pacientes y tienen flujos diferenciados de los pacientes que no son COVID, de los COVID. Y esta es una fotografía, ¿no es cierto?, de los médicos italianos que nos visitaron. Con respecto a las fases de reactivación, primero se atendieron a aquellos pacientes más simples. Ahora ya afortunadamente se están atendiendo todo tipo de pacientes, incluso oncológicos, incluso pacientes con obesidad o cirugía y pacientes electivos, no solamente quirúrgicos, pero afortunadamente eso ha ido ya asentándose, se ha ido organizando bien y ya estamos en una segunda fase que ya se pueden hospitalizar enfermos más complejos, porque ya las camas de unidad de pacientes críticos que anteriormente estaban ocupadas con pacientes COVID, ahora ya hay más libertad para poder operar esos enfermos que antiguamente no tenían cómo operarse porque todas las camas estaban ocupadas con pacientes de COVID. Las condiciones eran cirugías simples, ¿no es cierto?, que podían irse de alta, como les dije, en el mismo día, que no requieren mayor complejidad en transfusión, o pacientes que por la magnitud de la cirugía requieran cama de cuidado intensivo, y pacientes, ¿no es cierto?, de buenas condiciones generales. Hay una clasificación, no vamos a entrar en detalle, que son pacientes graves o menos graves. Entonces habían condiciones que no se podían operar esos enfermos, y eso desgraciadamente creaba un problema. Un paciente con insuficiencia cardíaca, con antecedentes de insuficiencia respiratoria, grandes obesos, no se podían operar. Imagínense ustedes que un paciente que tenga una hernia y que es una cirugía compleja de 2-3 horas, que tiene cama, que tiene que salir a una cama de intermedio, una cama de unidad de pacientes críticos, no tenían cama. Afortunadamente ahora, y como le digo, como se ha ido reorganizando y reimplementando esta nueva política, se han podido operar esos enfermos. Esto ya lo tocamos a grandes rasgos: los pacientes diabéticos, las insuficiencias renales, insuficiencias cardíacas, la cirugía bariátrica y la cirugía plástica, la cirugía de la obesidad, no se pudieron operar en ese momento, y, como les decía, creó esta gran lista de espera y de pacientes oncológicos y trasplantes. Imagínense un paciente que necesita un trasplante cardíaco, un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, no se podían operar, lo que significaba, ¿no es cierto?, el riesgo de mortalidad, y muchos de esos pacientes probablemente fallecieron. Y esto es un problema no solamente de este país, sino que imagínense de los otros países con menos recursos que el nuestro incluso. En ese hospital, el Stefano Spallanzani, afortunadamente ellos tenían un hospital muy especial, porque ya estaba como preparado para esta
división de enfermos. Era una situación bien especial de ellos, como le digo, porque era un hospital de trasplantes, pero que estaban separados, en áreas separadas de los pacientes infectados. Entonces, en ese instituto, claro, era una situación ideal porque estaban los sectores separados. Pero yo les hice la pregunta, bueno, este hospital tiene una situación, un escenario ideal, pero no es lo que yo creo que ocurra, por ejemplo, en los hospitales provinciales del sur de Italia, donde no existen estos hospitales. Y en realidad ellos me confesaron que sí les significó un problema, inicialmente, un problema. Entonces pusieron el ejemplo de un hospital de Reggio Emilia, donde era el hospital provincial, y que después aprendieron la lección y lo dividieron en dos sectores, el blanco y el roso, y pudieron entonces empezar a abrir estos sectores para poder operar esos enfermos. En el Instituto Spallanzani, por este escenario ideal, esta estructura ideal que yo tenía, nunca suspendieron trasplantes ni nunca suspendieron pacientes con cáncer. Lo que ocurrió en los otros hospitales que no tenían esta política y esta reestructuración. Situación que posteriormente cambió. Esto no les voy a aburrir, esto es cómo se está haciendo ahora. Si un paciente que tiene necesidad de una cirugía, por ejemplo, una hernia inguinal o una cálculo a la vesícula, que ha tenido varios cólicos y que anteriormente no se podían operar, bueno, al paciente, una vez que se completa el estudio, tiene que hacerse todos los exámenes y 48 horas antes se le toma un PCR para detectar y descartar la presencia del virus, y si ese virus es negativo, entonces sigue adelante y se programa su cirugía. Si es positivo, el paciente tiene que entrar por otro camino, ¿no es cierto? Y se estudia, se le fija cuarentena por 14 días, se le retoma los exámenes, y una vez que se negativiza esto y los anticuerpos aparecen que subieron, ahí recién se le da el pase para la operación. Salimos del área asistencial y vámonos al área docente. El problema de lo docente también sufrió su impacto, ¿no? Tuvimos que suspender las clases presenciales, tuvimos que los nuevos cirujanos que operan con el profesor, con el tutor. Si no teníamos enfermos para operar en forma electiva, no podíamos enseñar. Entonces, fue un periodo muy difícil. Eso se pudo de alguna manera paliar estos efectos negativos con clases a distancia, se hacían simulaciones de pacientes. Afortunadamente teníamos muchos videos de cirugía grabados, entonces todas esas reuniones se hacían de esa manera, y uno le mostraba los videos a los becados, a los internos, a los residentes, etc. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Esa es mi opinión, ¿ya? Así que la docencia también tuvo su impacto respecto a raíz de desgraciadamente, a raíz de este COVID. Fíjese que una de las cosas positivas que podríamos decir, que por la emergencia del COVID, nosotros tuvimos que vernos enfrentados a una especie de experimento en vivo. Y las universidades y todas las instituciones que enseñan, ¿no es cierto?, van a tener, o tuvieron, o están, porque todavía esto es un proceso que todavía no termina, ¿no es cierto?, a buscar nuevas formas de educación profesional a distancia. Hay áreas que es más fácil. Por ejemplo, los radiólogos, con las herramientas tecnológicas, perfectamente pueden informar una radiografía, un escáner,
una ecografía y enseñarle, porque eso es más fácil. Pero, por ejemplo, un psiquiatra o el mismo cirujano, no es lo mismo. No es lo mismo porque ahí es donde uno tiene que transmitir la experiencia. De tal manera que esto nos ha significado, el COVID, que tenemos que repensar, buscar todas las maneras y optimizar al máximo nuestra labor docente. Esto es lo que les estaba comentando, el proceso de enseñanza-aprendizaje nos ha obligado a echar mano a la simulación. Como les decía, para el radiólogo no hay problema, porque pueden compartir la imagen, pero no se puede compartir una operación, no se puede compartir una entrevista psiquiátrica o psicológica con un paciente. Ahora hay muchas consultas virtuales con telemedicina. En áreas específicas de la medicina sirve la telemedicina, pero en cirugía o en gastroenterología, donde uno tiene que examinar al paciente, estar al lado del paciente, mirarle bien los ojos, no a través de una pantalla, yo creo que es una limitación. Y esto ha significado un recargo, fíjense, un recargo en el trabajo clínico para los alumnos y también para los docentes, porque uno tiene que preparar el video, tiene que preparar la clase, buscar o inventar situaciones clínicas, etcétera. Y bueno, hay que echar mano a las herramientas tecnológicas para poder desarrollar y optimizar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que les comentaba, los estudiantes en el entorno clínico es muy importante. El feeling, estar al lado del paciente es, para mí, en mi concepto, yo soy un poco médico ya con mis años de experiencia antiguo, y creo que la enseñanza en la medicina es tutorial. Al lado del enfermo, el maestro y el alumno que lo está mirando, lo está tocando, lo está escuchando, y eso yo creo que es muy importante. Hay algunas dimensiones en la medicina que obviamente pueden hacerse muy bien, ¿ya? Pero, como les decía, las especialidades relacionadas con el contacto humano, yo creo que falta mucho todavía. Hago mención de que muchos de los ingenieros y de la informática, de la inteligencia artificial, están creando algoritmos y situaciones, ¿no es cierto?, para el futuro, donde se quiere ir reemplazando un poco esto que yo les decía de la medicina al lado del enfermo. Pero yo creo que estamos lejos todavía y no sé, tengo una gran duda si esos algoritmos que se están creando en estas situaciones van a suplir 100% esta cosa de la relación médico-paciente. Yo creo que de esa manera no va a volver a ser la misma de que nuestros profesores, nuestros maestros nos enseñaron a nosotros. Muchos están en contra y dicen que no podemos caer en la uberización de la profesión, que desprestigia la práctica médica. Contra eso solo quiero charlar, intentar explicar y buscar las mejores maneras de hacer las cosas. Pero si se pierde la relación médico-paciente, para mí, por lo menos, que soy médico a la antigua, lo tengo con muchas dudas. ¿Qué pasa con el retorno seguro? Es un problema latente actual y futuro, ¿ah? La nueva normalidad, entre comillas. A propósito, aquí tanto que se criticó a Piñera con respecto a la nueva normalidad, si esa es una cuestión que los políticos lo utilizaron, y es un término que se usa en todas partes y está latente, y la nueva normalidad no se va a conseguir, no se ha podido conseguir hasta el momento, porque evitar los nuevos contagios en los colegios, en el trabajo, en las líneas de abastecimiento, etcétera, ha sido muy difícil. Y ustedes ven que en Europa la segunda ola ha sido terrible. Ya hace poco rato comentábamos
con Rodolfo la cantidad de muertos que hay en Alemania. Imagínense en los otros países que son con menos recursos, más desordenados, menos indisciplinados. Para mí hay un montón de estadísticas que son recontra mentirosas. Yo no puedo creer que Ecuador, ¿no es cierto?, Argentina, nuestros amigos, el caballero Fernández, yo creo que es un mentiroso de primera clase, porque las estadísticas, tanto que se criticaron las estadísticas chilenas y era por problemas técnicos. Imagínense, en esos países ni siquiera hay estadísticas. Entonces, yo creo que la situación es bastante pesada, es bastante profunda. Y la segunda ola aquí que estaba ocurriendo en Europa va a venir a Chile. La segunda ola aquí en café son Francia, España, Italia ya se está poniendo café de nuevo y ya viene, ya a nosotros nos va a pasar. El futuro yo creo que sigue siendo, y esto es lo que han aconsejado los epidemiólogos, como les digo, yo recojo la información y lo que me he informado para esta reunión con mis amigos epidemiólogos, sigue siendo la prevención. Y ahí donde uno tiene que insistir en forma majadera, ¿no es cierto?, la disciplina, el respeto a las regulaciones, el respeto a las instrucciones que dan las autoridades, las mascarillas, el lavado de manos, y la cara. Muchas veces hacemos caso omiso. Cuando tenemos que ir al supermercado, por favor, ser muy insistente en el alcohol, no esas gotitas, sino ojalá andar uno con su botellita, el lavado de manos y de cara cuando volvió del supermercado o de cualquier parte que anduvo. Y obviamente respetar el distanciamiento físico. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo nuestros jóvenes se reúnen en las plazas sin mascarilla, bebiendo, conversando, con un despajo y con una irresponsabilidad tremenda. Los que estamos aquí, nosotros, claro, somos ya adultos, viejos, ¿no es cierto?, le tenemos miedo y somos respetuosos y nos cuidamos. Pero la gente joven es muy irresponsable, inconsciente, indisciplinada, y yo no sé qué cosa hacer. A veces pienso que uno debiera ser mucho más duro y más drástico en las medidas del orden. Pero ustedes saben cuál es la situación en este país, que desgraciadamente yo tengo mi idea, respeto las otras, pero creo que yo sería mucho más drástico en esas medidas. Y con respecto a la vacuna, la ansiada vacuna, que sería la solución para el futuro. Este es un diagrama de todas las vacunas que están siendo probadas en el mundo. Tenemos la Pfizer en estos países, la Moderna, son en total como 18 vacunas las que andan dando vueltas. Aquí no alcanzó a salir la vacuna italiana, que me metí, ¿no es cierto?, a buscar información, y la vacuna italiana, que está siendo estudiada en el Instituto de Biología Molecular en Roma, empezaría a ser probada, o ya está siendo probada en Firenze, en un área de Firenze. Pero no apareció en este cuadro. Todavía no hay nada seguro y tenemos que esperar. Estos anuncios de los políticos que ya tenemos vacunas, yo creo que son muchos voladores de luces, y yo creo que todavía tenemos que esperar con este sinnúmero de vacunas que están apareciendo. Y hay otras que son poco creíbles, hay que tener mucho cuidado. Cuando vinieron los amigos italianos nos dijeron, mire, nosotros no nos interesa sacar la vacuna, ser los primeros en tener la vacuna, pero lo que más nos interesa es la seguridad para el paciente, porque sería muy terrible, ¿no es cierto?, meterle una vacuna sin un estudio de seguridad. Y hay, ¿no es cierto?, vacunas que uno tiene que mirarlas con mucho criterio, porque, como les digo, no hay que dejarse llevar
ser que el primero o por razones políticas, por razones de marketing, sacar adelante, sino que uno tiene que esperar lo que realmente, todas estas respuestas nos va a dar representan seguridad un beneficio que pueda realizar actividad física todos los días. Disculpen, hay alguien que está hablando. ¿Podrían silenciar los micrófonos? Desafortunadamente yo no los puedo silenciar desde acá. Gracias. Disculpa, Ítalo. Gracias, Franca. Como les decía, Italia empieza los ensayos en humanos de una posible vacuna y esto empezó en el hospital que yo les mencionaba, que desde donde vinieron nuestros amigos, y estarían, ¿no es cierto?, iniciando los primeros voluntarios, pero tenemos que esperar algunos meses como para tener, como digo, algún resultado. El futuro, comentábamos antes de la reunión oficial de esta presentación, vamos a tener que aprender a convivir con la virosis latente. Vamos a tener que cambio de hábitos de todo tipo. Desgraciadamente, todas estas fiestas masivas, estas cosas, yo creo que vamos a tener que cambiar de manera de hacer. Esto nos va a afectar nuestra vida social, ¿no es cierto? Probablemente nos vamos a tener que juntar con grupos pequeños, ¿ah? Tenemos que respetar las directrices gubernamentales que se van a tener que quedar por lo menos 1 año, 2 años más. Yo les puse aquí la disciplina social. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, tienen que recordar lo que era el malón, ¿no es cierto? El malón no era una fiesta masiva, nos juntábamos un grupo chico de amigos, ¿no es cierto? Cada uno ponía lo que quería llevar, un queque, qué sé yo, en fin, y nos juntábamos en la casa y lo pasábamos bien de esa manera. Yo creo que lo mejor vamos a tener que actuar de esa manera, juntarnos en grupos pequeños, pero estas grandes fiestas, ¿no es cierto?, no creo que vayan a ser posibles. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Y la esperanza, como les decía, es la ansiada de vacuna. Y en Italia ya hay compromiso para que colocar 27 millones de dosis cuando la Pfizer, una vez por todas, le dé el vía a esta cosa. Finalmente, ¿no es cierto?, quiero leerles, ¿no es cierto?, que es muy importante que, para el futuro que las decisiones de las personas y los gobiernos tomen probablemente en este periodo, ¿ah?, van a ser muy importantes para conformar un mundo diferente en los años. Hay mucha revolución en todo el mundo. Ustedes ven que hay problemas en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, ¿para qué decir en los países grandes como en India, etcétera? Tenemos la esperanza que todo este maldito tiempo pase lo antes posible y volver, aunque sea con las limitaciones que yo les he mencionado, vivir en buena salud, paz y tranquilidad en un mundo mejor. Y nuevamente, muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Gracias. Muchas gracias, Ítalo. Franca, ¿ah? A ver, quería agradecer a Ítalo esta excelente presentación y el mostrarnos un resumen de todo esto, que ha sido realmente súper interesante. Yo, por ejemplo, no sabía de esta vacuna italiana, digamos, y bueno, ojalá pueda seguir evolucionando con la seguridad que se requiere. Yo, por lo que entiendo, y voy a partir con la primera pregunta, después doy el espacio para que hagan más preguntas, una de las cosas que he comprendido que es complicado es el almacenamiento de estas vacunas, porque hay algunas que requieren un almacenamiento bajo un estricto, digamos, frío, digamos, de 80 grados bajo cero y otras de 20, qué sé yo, que no es tan complicado. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto, Ítalo? Mira, ¿se escucha bien? Sí, es perfecto. Mira, si hay
Todos estos países que yo les mostré que están trabajando en la vacuna, para sacar una vacuna, no todos usan la misma metodología. Usan de la misma Uno, facultad. ¿cierto? Como los chinos usan virus atenuado o muerto, ¿no es cierto? Otros estudian el RNA de los virus. Los italianos están haciendo un estudio inyectando virus atenuados en gorilas para buscar la cosa de la seguridad. Es decir, hay un sinnúmero de factores en la producción de la vacuna que, como digo, son muy diferentes de un laboratorio, de una tecnología a la otra. Y es por eso es que hay mucha reticencia o muchas dudas en cuanto a la seguridad. A mí me parece que el tema que han puesto los italianos de la seguridad es fundamental, porque no se pueden arriesgar a los pacientes, ¿no? Ustedes saben que aquí en Chile se está pensando que la vacuna, si es que llega o cuando llegue, no se va a aplicar a todo el mundo. Se va a aplicar a un espectro, a un tipo de paciente en especial, ¿no? Nosotros los viejitos vamos a estar afuera. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿no es cierto?, de este tema de la seguridad que nos pueda afectar, ¿eh? No es la misma la respuesta que puede tener un paciente de 30, 40 años sin comorbilidades, sin enfermedades asociadas, versus otro que tenga 60 años y que tenga bypass gástrico o tenga stent. Entonces son muchos, para resumirte un poco, son muchos los factores que están incidiendo en la preparación de una vacuna. Y dentro de esos factores hay factores del tipo de experimentación, de dónde trajeron el material para producir la vacuna, si es material de virus muerto, atenuado, etc. Hay mucha variabilidad. Y insisto, eso puede incidir en la seguridad, que es el punto más importante. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Doy el espacio. ¿Hay alguien acá? Eduardo Valerino. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, en todo caso, muy buenas tardes, doctor Briagueto. Hacía años que no lo veía. Me arregló, creo que nos conocimos hace muchos años, mientras yo comenzaba en American Gianami por David Sanjay. Pero pasando a su tema, muy bueno, voy a lo siguiente. Usted hizo una acotación que es la que falta en este país, que es el asunto de responsabilidad. Hay muchas cosas que podrían hacerse muy bien como se hacían hace años atrás, donde había responsabilidad por parte de las autoridades correspondientes y los asuntos fitosanitarios se manejaban muy bien y eran un ejemplo en América Latina y Centroamérica. Pero ahora, como la juventud, que dicen un vocablo está muy empoderado y todo eso, bueno, gran parte de la culpa son de los padres modernos que, conversando con un psicólogo, dijo, lamentablemente nos equivocamos. Pero ya que no se puede, en ese sentido, con esta juventud, refrenarla, la autoridad podría estar haciendo las cosas que tiene que hacer como autoridad. Hay cosas que yo le puedo decir y que se ve en la calle, que no es problema de la gente que anda contaminando, sino que de la gente que abusa de instalarse en las calles, y aquí hay un problema de migración, que no se le puso puño duro en su momento. Ahora las calles son tierra de nadie. Y ahí está el problema fitosanitario que tenemos tremendo nosotros, porque pasa lo siguiente, copia feliz del Edén, los colombianos, y venga todo lo demás. Y eso es lo que se ha tomado como cultura en este país. Porque cultura en estos momentos no existe como debería existir. Falta de educación y falta de cultura. Y hay un dicho muy claro, uno nace ignorante pero no imbécil. Entonces, hay ahí que aplicar la situación. Yo creo que la autoridad debería colocar manos firmes.
y aplicar las multas correspondientes, porque aquí no hay multas, solamente se dicen, pero no se llevan a cabo como deberían ser, o presentarlo en los tribunales como corresponde, porque son asesinos en potencia en la calle. Disculpe que sea así, y gracias por el momento. Sí. Mire, gracias por el comentario. Yo concuerdo plenamente con ustedes. Antiguamente se decía, esto mucho antes que yo incluso fuera adolescente, y escuchaba a mis padres, a mis tíos, que nosotros, los chilenos, éramos los ingleses de Sudamérica. Éramos disciplinados, ordenados. Probablemente era un país pobre, ¿no es cierto? Con un ingreso per cápita muy inferior, pero éramos ordenados, respetuosos, al profesor se le respetaba, al carabinero se le respetaba, y esa actitud o esa personificación que se le daba al chileno de los ingleses de Sudamérica, yo creo que esto cambió totalmente. Ahora, y yo concuerdo con usted, son las juventudes indisciplinadas, irrespetuosas, inconscientes, y hay muchos factores. Es cierto que aquí hay una falta de educación basal en nuestra juventud, es cierto, y los culpables fueron aquellos que, no nosotros, ni siquiera los papás también tienen su alto grado de culpabilidad, pero aquellos que no supieron delinear la educación de este país. ¿Ah? Y eso viene de 40 años y que después todo el mundo le va a echar la culpa a Pinochet. Pero ¿y qué hicieron los gobiernos? No hicieron nada. Criticaron, pero no hicieron nada. Ahora, así que yo concuerdo con usted. El problema de migración, la migración que hay aquí, y también sabemos, y no quiero entrar en política, pero todo el mundo sabe, la gran mayoría de ustedes saben, quién es la culpable de las hordas de delincuencia que han ingresado a este país. Yo soy hijo de inmigrantes, todos nosotros somos hijos de inmigrantes, pero nosotros vinimos nuestros abuelos, nuestros nonos, vinieron a aportar trabajo y vinieron a aportar genes buenos y vinieron a aportar intelecto. Pero desgraciadamente las nuevas migraciones no ha sido así. Al lado de eso hay un grupo de gente que yo le saco el sombrero, que son buenos profesionales, educados. A mí me toca tomar examen de reválida, y al lado de los venezolanos, esos buenos, que yo les tomo examen y les saco el sombrero porque vienen bien instruidos, bien preparados, han ingresado una cantidad de venezolanos, ¿no es cierto?, que vienen a delinquir aquí. ¿Para qué decir los colombianos? Dentro de los haitianos yo veo cuando bajo, ¿no es cierto?, los obreros de la construcción, muchos son negritos, ¿no es cierto?, trabajadores, pero al lado de eso hay un montón que han venido a delinquir, ¿no? Entonces, desgraciadamente estamos pagando los platos rotos de aquellos que abrieron las puertas de manera no regulada, no pusieron traba a aquellas personas. No, era venir y echarle para adelante nomás y abrirle las puertas, y total, aquí los recibimos. No sé con qué, no quiero entrar en política, pero no sé con qué afán abrir tanto esas puertas. Y por último, el otro punto que usted tocó es de las autoridades. Desgraciadamente, y voy a emitir un juicio personal, que ojalá se me respete, yo no sé si alguno va a estar en desacuerdo a mí, pero los carabineros sufren las consecuencias de un poco respaldo que se le da las áreas gubernamentales más altas. Y los pobres son carne de cañón, tienen que sufrir, ¿no es cierto?, los bombas de Molotov, las piedras, etcétera, y están con las manos amarradas. Entonces, claro, hay un discurso, discurso no, es intolerable la violencia, pero no se hace nada. Los señores políticos ahí, de la Cámara de Diputados sobre todo, y los senadores, estamos contra. ¿Y qué medidas se toman? Cero. Los señores los jueces, los fiscales, ¿qué hacen?
Yo no sé, ellos son todos también irresponsables porque no han tomado las medidas ni se ponen de acuerdo, señores. Este es el camino que nos corresponde a este país. Pero yo, si ya se tocó el tema político, le digo sinceramente, veo con muy mal pronóstico el futuro del país. Hasta he pensado, afortunadamente, y muchos de ustedes también están en la misma situación mía, tenemos pasaporte italiano, y si se dan mal las cosas, si las cosas siguen peor, yo me voy de este país, desgraciadamente, con dolor de mi alma, porque tengo las raíces aquí, pero el pronóstico que yo le veo, por las razones que usted ha señalado, y las concuerdo plenamente, no, me tiene bastante preocupado. Ojalá que me equivoque y sea así, pero con los políticos actuales, los jueces actuales, las autoridades actuales, estamos muy mal. Perdone que haya entrado en este terreno. Estamos todos de acuerdo. Franca, ¿podría? Oye, Ítalo, hay un tema que... Gusto verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hay un tema que también yo creo que hay que tocarlo. O sea, la vacuna es lo más importante en este momento. Pero también se están investigando, tengo entendido que Roche y Gillette en Estados Unidos está sacando un producto para combatir la enfermedad. Porque es buena la vacuna, pero en algunos no funciona y va a haber que tener el medicamento. ¿Qué sabes de todo eso? Sí, ya se vio que el antiguo fármaco que pensaron que iba a ser muy útil, el Rense viral, algo por el estilo, no falló, fue ineficaz. Hay estudios que se están haciendo en Estados Unidos como fármaco. ¿Se acuerdan ustedes del Tamiflu para la virus H1N1? Que dio buen resultado. Bueno, esto es de una molécula parecida, son antivirales, pero que están en fase de recién estudio, no hay ninguna experiencia clínica todavía. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí. Yo quería hacerle una consulta al doctor Braguetto. Pepe, gusto verte. Hola, Ítalo. Muchas gracias siempre por tus exposiciones extraordinarias, bien preparadas y tan completas. Muchas gracias. Te quería consultar qué pasa con el organismo humano de introducirle tantas vacunas. Si existe alguna situación de que no congenien suficientemente bien alguna vacuna. Por ejemplo, uno se pone todos los años la de la gripe. ¿Se considera en las investigaciones que se hacen que pudiera haber una contraindicación por por incompatibilidad entre ambas vacunas? No, lamento no poder contestarte. Yo no soy bacteriólogo, no soy inmunólogo. ¿Por qué tenemos tantas vacunas? Porque desgraciadamente los virus van cambiando. Tú sabes que la H1N1 tiene el virus desgraciado, ¿no es cierto? Muta de un año para otro, entonces hay que estar vacunándose. Ahora, el problema que tú planteas de la sobredosis de vacuna, por decirlo de alguna manera, yo creo que podría afectar a un paciente que sea inmunodeprimido, que no tenga un aparato inmunitario adecuado, porque al final de cuentas la vacuna, acuérdate que hay diferentes tipos de vacunas, son virus atenuados. Entonces, si ese aparato inmunitario del paciente está deficitario, por ejemplo, un diabético, un paciente añoso, un paciente obeso, un paciente cirrótico, un paciente que haya tenido una enfermedad cancerosa, su aparato inmunitario es deficitario y por lo tanto la respuesta a esa vacuna capaz que sea más nociva. Hay pacientes, ¿no es cierto?, que frente a una vacuna común y corriente se sienten pésimos, ¿no? Frente a alguna vacuna de estas habituales, de las que se coloca año a año,
y y hacen 3, 4 días que se sienten pésimos. La razón esa es porque su aparato inmunitario, ¿no es cierto?, de alguna manera reacciona de manera diferente. Perfecto, gracias. Por favor, ¿se escucha ahora? Sí, sí. Perfectamente. Quería preguntar sobre las escuelas de medicina, porque no pueden los muchachos hacer práctica en los hospitales, entonces creo que sería bueno añadir un año para poder pasar la parte de contacto con el paciente, porque se han hecho la parte teórica, pero no se ha hecho lo que se hace en la pasantía con los hospitales. Por ejemplo, aquí le tomé hora a Rómulo de un geriatra que no lo conocía. Me dieron una hora online. Yo le dije, Rómulo, no podemos ir online, no te conoce. ¿Qué te va a hacer el examen que te toque la nariz, que mires para allá? No se puede. Entonces suprimí la hora. No puede un geriatra que no conoce a un paciente darle una hora. ¿Cómo lo va a conocer online? Entonces creo que ahí también hay poco cuidado en algunos médicos, y por otro lado creo que las escuelas de medicina deberían alargar o un semestre de práctica o hacer algo y no seguir con el régimen actual de completar cursos que no son posibles darlos. ¿Qué le parece a usted, Ítalo? No, usted tiene, yo lo dije, no sé si se... La presentación. Si no se entendió bien el mensaje. Primero, lo que usted plantea es una discusión a nivel mundial. No es un problema nuestro. Hay un conflicto entre la modalidad. Hay un conflicto entre modelos de enseñanza. Ahí se mete entre medio el problema de la judicialización de la medicina. Todos nosotros aprendíamos con el maestro, con el tutor, con el paciente. Era una enseñanza de maestro a alumno, presencial al lado de. Esto empezó a cambiar por uno de los puntos que usted menciona. No había suficiente campos clínicos para la enseñanza tutorial. Entonces había que crear situaciones clínicas simuladas. Al lado de eso dice, no, es que no se puede enseñar con el paciente, porque ¿cómo es denigrante enseñarle al alumno a hacerle un tacto rectal? Porque ¿cómo van a pasar 10 alumnos haciéndole un tacto rectal a un paciente? Claro, tiene razón. Entonces, al lado de eso, entonces no, hay que crear un fantoma, un modelo, ¿no es cierto?, en plástico o en silicona, que simula la región anal, ¿no es cierto?, para que el alumno aprenda a tocar. Me parece estupendo, ¿no? Pero el asunto es realmente, la primera pregunta, ¿realmente estamos replicando toda la variabilidad que significa un examen físico de un paciente a otro con un fantoma que siempre se toca lo mismo? Primera pregunta, y que no está respuesta. Como le digo, esto es una discusión tremenda en el mundo. Yo lo dije en la presentación que perdón, Ítalo, es una parte mecánica, física. Yo me refiero que la relación paciente con no he terminado, paciente es otra. No he terminado mi respuesta. Hay áreas, con respecto a su pregunta, hay áreas, y lo dije en mi presentación, en que perfectamente se puede dar un diagnóstico, una enseñanza, ¿no es cierto?, en áreas como la radiología, mostré en la diapositiva, la radiología en que uno ve una placa, ve imágenes, pero en la situación clínica, ¿no es cierto?, que usted plantea, no puede ser. No puede ser, porque al paciente hay que mirarlo, escucharlo, tocarlo. Y puse el ejemplo, ¿no es cierto?, que yo como cirujano digestivo, yo para tener un diagnóstico, no puedo solamente quedarme con el diagnóstico de la ecografía, porque además esos exámenes también tienen una precisión diagnóstica que no es 100%. A pesar de todos los algoritmos que los ingenieros informáticos y con toda la cantidad de datos que puedan meter para tener un diagnóstico de esa imagen,
¿no es cierto? No va a ser lo mismo de lo que el paciente le pueda transmitir a uno. Yo concuerdo con usted que hay áreas de la medicina que no puede ser, tiene que ser presencial. Y en el área de la geriatría, en el área de la psiquiatría, en el área en urgencia, uno tiene que examinar al paciente. No puede quedarse tranquilo con la imagen del escáner, porque el escáner también le puede dar una falsa imagen a usted. No sé si le queda clara mi respuesta. Muy clara. Y gracias por la respuesta, por la pregunta. Gusto de verlo, don Rómulo. ¿Tiene otra pregunta? Gusto de verlo. Igualmente, saludos a todos. Saluti a tutti. Gracias. Gracias. Les quiero comentar una cosa aparte, nada que ver con la conferencia. Ayer me comuniqué vía WhatsApp con Primo Siena. Él estuvo de cumpleaños ayer. Así es que le mandé el tante auguri. Lo chiamo. Sí, llámalo porque estaba muy contento que lo saludaran. Yo lo saludé, le mandé mi salud, un abrazo virtual. Telemático. Hace muchos años que dejaron de participar en POE, Primo, con la... Que Primo está bastante enfermito ya. Tiene más de 90, así que es difícil. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna observación que quiera hacer? Yo quería hacer una pregunta a raíz de la próxima reunión al doctor. Y se refiere a que cuando volvamos a fines de marzo, que seríamos el 31, como dijo el Gineto, la próxima reunión, se supone que va a venir la segunda ola, y entre marzo y abril, y esos son los cálculos que tienen los epidemiólogos. Y lo que vemos en Europa es que la segunda ola, cuando uno mira los números, son peores que los de la primera ola. Entonces quería ver que nos diera alguna sugerencia cómo pasamos el verano. No, yo creo que el verano, ojalá podamos ir a nuestros sitios de veraneo. Pero en los sitios de veraneo vamos a tener que estar con mucho cuidado, usarlas, no relajarnos, ir a las compras básicas, estar bastante, de alguna manera, confinado en nuestro hábitat, relajado, qué sé yo, pero yo no iría, por ejemplo, a una playa al lado, no iría. Yo creo que uno tiene que ser muy cauto, voy a emplear esa palabra, muy cauto en cómo desenvolverse en la actitud de relación con respecto a la comunidad durante el verano. Uno tiene que ser, yo me voy a ir y me voy a ir a encerrar, voy a pasarlo bien, voy a hacer mis cosas, mis hobbies que me gustan, pero no ir a compartir, hay que tener cuidado con ir a los restaurantes, si va uno a los restaurantes, ojalá pedir hora con anticipación, ver qué restaurante va a ir, cuántas personas van a estar, etc. Una serie de medidas respecto a la actitud de relación que uno pueda tener durante el verano. Ahora, con respecto a las cifras, en el hospital le doy este dato. En el hospital se tuvo que usted conoce bien el hospital ahí de La Pileta, donde estaba, eso era admisión, eran oficinas administrativas. Eso en los tiempos de COVID se transformó en otra unidad de paciente crítico. No me digas. Esa se ha mantenido tal, no está siendo ocupada ahora porque disminuyó el número de pacientes, pero no, la tienen allí reservada porque se supone que en marzo y abril viene la segunda ola. Ahora, ¿qué es lo que se ha observado en Europa y específicamente en Italia? Es que el número ha ido creciendo, pero la mortalidad por COVID ha ido disminuyendo. Y eso por dos motivos. Uno,
es porque la mortalidad en edad avanzada ya se murieron los que se tenían que morir. Esa es la triste realidad, ya se murieron. Por lo tanto, queda gente más joven, ¿no es cierto?, que puede contaminarse, pero que pudiera soportar mejor la enfermedad, la crisis. Y segundo, y factor muy importante, que ya las instituciones de salud ya tienen más conocimiento al respecto, entonces están más preparados para enfrentar. Fíjense que les doy este dato. Es que aquí desgraciadamente en Chile no se le da importancia a algunas cosas. La gente, y esto fue una cosa que la medicina italiana lo lanzó al mundo. Los italianos fueron los primeros en el mundo en publicar que la causa de mortalidad por COVID eran los problemas de coagulación. Porque tenían un trastorno de la coagulación. Los pacientes se morían de hemorragias microvasculares por un problema de no coagulabilidad y se morían con hematomas y hemorragias pulmonares. Los italianos fueron los primeros que hicieron autopsias, se atrevieron a hacer autopsias. Imagínense, hacerle autopsia a un COVID, pobre doctor que estaba haciendo la autopsia, con un tremendo riesgo de contaminarse y de enfermarse y de morirse. Pero ellos fueron, y aquí en este país desgraciadamente no se le dio la difusión. Entonces, a raíz de eso, a los pacientes se empezaron a tratar con anticoagulantes. Ya a estos pacientes se le ponían todos los diferentes tipos de anticoagulantes, desde la aspirina para arriba, o Plavix, Xarelto, qué sé yo, como parte del protocolo de tratamiento de un paciente agudo con COVID. ¿Qué quiero demostrarle con este ejemplo? Es que ya los equipos médicos saben más de la enfermedad y por lo tanto pueden ofrecer un mejor tratamiento y por lo tanto la mortalidad pudiera ser más baja en esta segunda ola. Gracias, Ítalo. Muchas gracias, Ítalo. Yo quería aprovechar de comentar, para los que no sé si saben, digamos, en el estadio, Radici hace un tiempo ya abrió sus puertas respetando todos los protocolos, ¿no es cierto? Y en general se come afuera, ahora igual también se permite adentro en esta nueva fase, pero yo las veces que he ido, nosotros preferimos comer en la terraza, y la verdad que yo, por lo que veo, está funcionando súper bien. Por lo tanto, si alguno, de repente, porque al final nos hace falta salir un poco, encontrarnos con algunas personas, manteniendo todos estos protocolos, ¿no es cierto?, que dice Ítalo, y la limpieza y aseo que se hace en ese lugar. Les cuento que por si acaso pueden ir a la hora de almuerzo, llamar, reservar, y pueden ir, ¿ah? Y ha funcionado bastante bien. Eso les quería comentar. Sí, está funcionando muy bien. Sí. Bueno, si me permiten, yo quiero agradecer a Ítalo su conferencia. Muchas gracias, Ítalo, muy interesante. Quiero aprovechar la oportunidad de hacer un recuerdo a una persona que fue Duilio Bolsi. Duilio falleció hace muy pocos días, se enfermó de COVID. Creo que fue un gran aporte en Chile con sus clases de italiano, con la actividad cultural que desarrolla en el estadio, en la escuela. Creo que fue una persona importante para mantener la cultura italiana en Chile. Así que quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer públicamente a él todo lo que hizo. Muy bien. Muy buen aporte. Muy bonito recuerdo. Sí. Gran pérdida para el estadio. Sí. Vamos a hacer una ceremonia conmemorativa en un tiempo más, todavía no se ha fijado la fecha, y para poner además una placa o algo así en la entrada de la salita donde él hacía clase, su oficina, digamos, para recordarlo. Para nosotros fueron 3 semanas muy complejas. Él efectivamente se enfermó de COVID, lo superó, pero después
se adquirió otro virus, otra bacteria, digamos, y ahí no lo pudo superar porque yo creo que ya estaba muy debilitado, no sé, ese es el problema también de lo que tú decías, Ítalo, que la gente la tratan de sacar lo más pronto posible de las clínicas o de los hospitales porque después adquieren otras bacterias, otros virus, otras enfermedades, digamos. Claro, sí, intrahospitalaria. Bien. Creo que estamos. Sí, cerramos, lo Se agradece dejamos. a todos. Se le agradece a todos la Ítalo, por esta participación, especialmente a Ítalo charla y por por el habernos dado interés esta tan que ha generado entre todos. Yo les mando a todos un gran abrazo a la distancia. Saludos a Rodolfo, no sé todos. si quieres decir algo más para cerrar. Nos vemos en marzo. Cuídense. Creo que esta charla les sirve para que se cuiden porque es muy traicionero este virus. Es el gran. Gran abrazo, chiquillos, a todos. A todos, así que. Buon Natale a tutti. Buon Natale, sì. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon anno. Ciao.